Hola, mi nombre es Maonri Barrios, soy un guatemalteco viviendo en Estados Unidos y este es un episodio piloto de mi podcast titulado Cosas de la Vida. El día de hoy quiero hablar de algo muy importante que está sucediendo actualmente. Muchos de nosotros, muchos otros no, estamos desarrollando algún tipo de ansiedad por culpa de la pandemia. Entonces, mi podcast el día de hoy lo titulé Combatiendo la ansiedad en tiempos de pandemia. Como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a retos que nunca antes nos habíamos enfrentado. Algunos de esos retos pueden ser estresantes, otros pueden ser abrumadores. Algunos pueden provocar emociones fuertes, no solo en nosotros como adultos, pero también en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes. Muchos de los países han dado bastante información acerca de cómo tomar las medidas preventivas e incluso las medidas en el momento en que nos enfermamos del COVID-19 o incluso medidas para cuando ya nos enfermamos, cómo podemos seguir con nuestra vida después de la enfermedad. Las medidas de salud pública como el distanciamiento social, por ejemplo, el uso de la mascarilla y otras cosas como el lavado de las manos frecuente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya sabemos que nos las han estado diciendo por un año y poco más de un año. Todas esas medidas son necesarias para reducir la propagación del COVID-19. Pero a la vez, y estoy seguro que todos nos hemos sentido así en algún momento, esas medidas pueden que hagan que nos sintamos aislados, aislados de la vida normal que llevábamos antes. Entonces, ese aislamiento nos provoca estrés y nos provoca ansiedad. La manera de aprender a sobrellevar ese estrés o esa ansiedad o incluso las dos cosas de una manera sana nos va a permitir a nosotros, le va a permitir a usted, le va a permitir a sus seres queridos y a las personas con las que usted está en contacto todos los días que desarrollen una mayor resiliencia. El estrés o la ansiedad o el estrés y la ansiedad que podamos sentir en estos días puede provocar lo siguiente en nuestro cuerpo. Puede provocar sentimientos de temor, por ejemplo, puede provocar enojo, tristeza, preocupación. En algunos casos un poco más graves puede provocar entumecimiento, puede provocar frustración, cambios en el apetito, en los niveles de energía, en nuestros deseos e intereses. Puede provocarnos también, por ejemplo, dificultad para concentrarnos y tomar decisiones. Puede en algunos casos provocar dificultad para dormir o tener pesadillas. Puede provocar reacciones físicas como dolores de cabeza, dolores corporales, estomacales, cosas que pueden llegarse incluso a confundir con los síntomas del COVID-19. Y estoy seguro que a muchos les ha pasado que empiezan a sentir síntomas por culpa del estrés y la ansiedad, como dolores de cabeza, dolores del cuerpo y nos asustamos, se asustan y van rapidito a hacerse una prueba de COVID y la prueba salió negativa. Todo eso es parte de el estrés y la ansiedad que la enfermedad está provocando en nosotros. Puede provocar incluso agravamiento en los problemas de salud crónicos que algunas personas tienen o han tenido y también puede provocar agravamiento de problemas de salud mental. Entonces, una cosa también que es muy curiosa, pero que también vale la pena mencionar, es que en algunas personas que consumen tabaco, alcohol y algunas otras sustancias, el estrés y la ansiedad que la pandemia puede provocar puede producir que esas personas consuman más todavía de lo que ya consumen de tabaco, alcohol o incluso otras sustancias. Entonces, es interesante todas las cosas que la pandemia puede causar en nuestras vidas y no necesariamente eh, tener la pandemia en sí es el único problema, sino todas estas otras cosas que acabo de mencionar que pueden venir como consecuencia del estrés y de la ansiedad o la angustia o preocupación
que la pandemia provoca en nosotros. Entonces, algunas de las cosas de las que quiero hablar ahorita, de cómo manejar el estrés y cómo manejar la ansiedad o la preocupación, algunas de estas cosas son algunas de las cosas que a mí, en lo personal, me han servido y me están sirviendo todavía para poder manejar la ansiedad o el estrés durante la pandemia. Número uno, o primero, una de las cosas que a mí me ha ayudado es tratar de mantener una rutina. Muchos de nosotros está acostumbrado a llevar la vida de cierta manera. Nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos vamos al trabajo. En el trabajo estamos 8, 9, 10 horas diarias, dependiendo de lo que hacemos o donde trabajemos. Regresamos a la casa, llegamos a ver las noticias tal vez, o un partido de fútbol, o la novela, o regresamos a jugar videojuegos algunos y luego cenamos, nos acostamos, nos dormimos, al otro día nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos vamos al trabajo, etcétera. Esa podría ser una rutina de una persona. Otra persona puede tener otra rutina completamente diferente, pero todos todos tenemos rutinas. Todos llevamos rutinas diarias, aunque digamos que no y aunque pensemos que no. Entonces, con la pandemia, la rutina que llevábamos se vio afectada. Muchos de nosotros ya no podíamos ir a trabajar al lugar del trabajo. Teníamos que quedarnos a trabajar desde la casa, por ejemplo. Eso es un cambio de rutina. Ya no me levanto, desayuno y me voy al trabajo, sino que algunos, por ejemplo, si entran a trabajar a las 8, antes se levantaban a las 5 para poder bañarse, desayunar y llegar al tiempo al trabajo. Estas personas, algunos ahora se levantan a las 7:30 o 7:45, se levantan de la cama, abren la computadora, empiezan a trabajar. Mientras están trabajando, están desayunando y es una rutina completamente diferente a la que llevábamos antes. Entonces, claro que la rutina cambia. Entonces, el consejo mío ahorita es mantener una rutina. ¿A qué me refiero con eso? Hay ciertas cosas que nosotros podemos seguir manteniendo como rutina que nos ayudan a poder eh, combatir o manejar la ansiedad o el estrés de la pandemia. Una de esas es acostarnos aproximadamente a la misma hora todos los días, levantarnos aproximadamente a la misma hora todos los días, comer a horas fijas y otorgar horarios específicos a las tareas que tenemos que hacer. Vamos a darnos cuenta que al principio puede que sea difícil y probablemente la mayoría, si lo intentan, se les va a hacer difícil. Pero con el tiempo el cuerpo y la mente se adaptan y yo sé que todos lo sabemos y todos lo hemos experimentado. Si nos empezamos a dormir todos los días aproximadamente a la misma hora, con el tiempo el cuerpo va a empezar a tener sueño a la hora, aproximadamente a la misma hora todos los días. Si estamos comiendo a la misma hora, el cuerpo eventualmente se adapta y va a empezar a tener hambre a la misma hora todos los días. Entonces, mantener una rutina, como ya nuestra rutina anterior se vio afectada, entonces mantener una rutina nueva ahorita nos ayuda hasta cierto punto a engañar a nuestro cuerpo y a nuestra mente diciéndole, ¿sabes qué? Ya te cambiamos la rutina, la enfermedad te vino a cambiar la rutina, pero si empiezas otra rutina, entonces no se va a notar mucho la diferencia. Entonces, esa es una de las cosas que te recomiendo, tratar de mantener una rutina. El objetivo principal es controlar el estrés, la ansiedad, la preocupación, pero al mantener una rutina, te puedes dar cuenta que eventualmente podrías empezar a perder algunas libras o kilos de más. Eso como consecuencia de dormir y comer a la misma hora o aproximadamente a la misma hora todos los días. El cuerpo se acostumbra, tiene una mejor digestión, descansa mejor, etcétera. Ese es
una consecuencia alternativa de poder mantener una rutina durante la pandemia. Segundo, la segunda cosa que a mí me está ayudando o que te podría ayudar también es hacer ejercicio. El hacer ejercicio regularmente, no te estoy diciendo todos los días haz ejercicio 5 horas del día, no. El hacer ejercicio regularmente, o sea, caminar o trotar o hacer sentadillas despechadas, ese tipo de pequeños ejercicios que hacemos a diario nos ayudan a nosotros a poder liberarnos del estrés. La razón científica, por decirlo así, es porque al hacer ejercicio, al correr, al trotar, al hacer esas cosas, nuestro cuerpo segrega endorfinas. Las endorfinas son conocidas, ya no tan científicamente, pero de una manera más vulgar, son conocidas como las hormonas de la felicidad. Cuando nosotros hacemos ejercicio y desarrollamos endorfinas, somos más felices. O sea, la preocupación, el estrés, la ansiedad, todo eso disminuye. No significa que te vas a olvidar por completo de que ya no hay pandemia, pero por lo menos puedes manejarlo mejor. En el lugar en el que estés, estoy seguro que hay algún lugar al aire libre en el que puedes ir y caminar o trotar o correr o hacer ejercicio en la casa de la manera en que sea más conveniente, sin estar expuesto a poder fallar en el distanciamiento social, por ejemplo. Si hay un campo ahí que se mantiene solo siempre, ahí puedes ir y hacer ejercicio y eso te va a ayudar mucho mientras al mismo tiempo estás cumpliendo con las medidas sanitarias que en el país en el que vivas te está poniendo. El otro tipo de ejercicio que te puede ayudar también para poder combatir la ansiedad y el estrés es el ejercicio mental. Cuando me refiero al ejercicio mental, significa a poner a nuestra mente a trabajar. Nosotros en esa rutina diaria que te decía antes, podemos intentar poner un tiempo para poder hacer ejercicio mental. Digamos que en esa rutina ya pusimos que vamos a tener media hora de ejercicio físico al día. Y si lo hacemos una rutina, como dije antes, al principio va a ser difícil, pero con tiempo el cuerpo se adapta. Ahora vamos a ponerle también una media hora de ejercicio mental. ¿Qué cosas puedo hacer para poder ejercitar mi mente? Puedo, por ejemplo, jugar ajedrez. Ahorita hay una serie en Netflix que está muy buena que se trata de eso, The Queen's Gambit se llama en inglés. Eh, de esta muchacha que le gusta el ajedrez y se convierte en campeona y esto y el otro. Y escuché que esa serie ha hecho que muchas personas empiecen a jugar ajedrez. Eso es bueno, pero digamos que no te gusta el ajedrez. Pues ahí está la versión, yo le llamo la versión infantil del ajedrez, que son las damas chinas. Yo sé que la mayoría de nosotros puede jugar damas chinas, entonces es una buena opción también para poder ejercitar la mente y a la vez poder tener un tiempo de recreación con mi familia. Puede ser con mi esposa, con mis hijos, con mis primos, hermanos, no sé, con los que vivan en la casa. A la vez también otra cosa que nos ayuda a poder ejercitar la mente son los rompecabezas. Es interesante que aquí en Estados Unidos, cuando la pandemia empezó a pegar muy duro, por ahí por marzo del año pasado, 2020, fuimos con mi esposa porque queríamos hacer rompecabezas. Fuimos a buscarlos y resulta que no habían. Habían rompecabezas de 200, 300 piezas, pero los rompecabezas grandes de 1000 piezas para arriba ya no habían y esos eran los que nosotros queríamos. Entonces, nos costó un montón encontrar rompecabezas. Hicimos como 2 o 3 rompecabezas de 1000 piezas y eso nos ayudó a poder distraer nuestra mente un rato también, a poder liberar el estrés y la ansiedad también. Otra cosa que podemos hacer para poder ejercitar nuestra mente es, y yo sé que tal vez para algunos es difícil, para otros no, aprender a tocar un instrumento musical. Em,
Espero que aprender a tocar un instrumento musical no te cause más estrés que tranquilidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí el tocar guitarra me ayuda a poder liberar estrés, a poder liberar ansiedad y a tranquilizarme en momentos en que me siento que la situación está un poco difícil. A veces me enojo en el trabajo, vengo enojado del trabajo o algo así. Toco un rato guitarra y ya se me pasa. Entonces, aprender a tocar un instrumento musical también puede ser una forma, un método para poder combatir la ansiedad, el estrés y las preocupaciones. Otra cosa que te quiero recomendar, y esta es un poco, es importante, siento yo, es limitar el uso de la televisión y las plataformas de transmisión. Cuando me refiero al uso de la televisión y las plataformas de transmisión, me refiero específicamente a las cosas que en lugar de ayudarnos nos provoca más estrés, como por ejemplo las noticias, por ejemplo, o a veces hay mucha información falsa en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en qué sé yo, en todas las redes sociales. Entonces, si yo quiero usar Facebook, por ejemplo, y veo que cierta página que sigo me está dando mucha información que en vez de ayudarme me estresa, puedo dejar de seguirla. Eso la dejo de seguir y sigo usando mi Facebook. Me quité esa parte que me está dando más ansiedad y más estrés en vez de ayudarme a aliviarlo. La televisión, no te digo que no la veas, pero el verla mucho tiempo en vez de ayudarte a poder relajar tu mente y tu cuerpo, te estresa más y te da más ansiedad también. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder limitar el uso de estas cosas? Primero, ya dijimos, crear una rutina, que tal vez vamos a ver la televisión porque nos gusta un programa a determinada hora del día, pues lo pongo en mi rutina. Qué sé yo, digo que a las 5 o 6 de la tarde todos los días dan este programa que dura una hora que a mí me gusta. Lo pongo en mi rutina y voy a ver eso y tal vez no voy a ver más cosas para no seguir estando en la televisión mucho tiempo, pero limitar el tiempo enfrente de la televisión nos ayuda a poder tener más tiempo, por ejemplo, para cocinar, probar nuevas recetas. Este año que pasó, el 2020, yo hice pan francés, hice un pan que en Guatemala se llama pirujo. En otros países yo sé que esa palabra no es muy buena, pero en Guatemala así se llama ese pan, se llama pirujo. Em, hice, hice más cosas, no recuerdo qué otras cosas hice, pero me atrevía a ponerme a probar recetas. Eh, También el limitar el tiempo en la televisión también nos deja tiempo para poder limpiar. Y cuando me refiero a limpiar, no me refiero a barrer la casa o a lavar los trastes, que obviamente también se tiene que hacer, pero me refiero a limpiar cosas que están ahí, que siempre han estado y que no las necesito para nada. Muchas veces nosotros somos acumuladores y empezamos a guardar y guardar y guardar cosas que nunca las usamos. El año antepasado, en el 2019, compramos una casa con mi esposa y el día que nos tocaba cambiarnos, empezamos a guardar nuestras cosas en caja y cuando nos dimos cuenta teníamos un montón de cosas que teníamos tiempo de que no las usábamos y nos volteábamos a ver el uno al otro con una cara que yo le preguntaba a ella sin decirle nada, le hacía una cara y le estaba diciendo, preguntando si iba a usar esto que yo tenía en la mano y sin necesidad de preguntarlo, ella me miraba y me movía la cabeza de lado a lado diciéndome que no. Al rato ella me volteaba a ver con una cara y sin necesidad de preguntarme, yo le volteaba la cabeza de lado a lado y le decía que no. Y así pudimos eliminar varias cosas que no necesitábamos. Entonces, a eso me refiero con limpiar. Y también el tiempo que no estamos usando en la televisión también nos puede ayudar a ponernos al día con nuestros seres queridos. Cuando nosotros platicamos con nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestros hijos, creamos, en inglés se llama bonding. Estamos haciendo o creando un vínculo con el que desarrollamos más confianza uno en el otro. Entonces te animo
a que puedas usar más tiempo para hablar con tu familia. Si tienes familia que está lejos, usa las plataformas de video chat, puedes usar WhatsApp, puedes usar Facebook, puedes usar muchas. Hay un montón de formas en las que nos podemos comunicar con nuestra familia por audio o por voz y también por video, que ahorita en estos tiempos se puso muy de moda el poder comunicarnos por video. Este, alguna de las otras cosas que a mí me ayudan o me están ayudando y que te podrían ayudar a ti es también eh, aceptar las cosas. Hay un poder tan grande en aceptar la situación eh, y a la vez tomarnos un tiempo para relajarnos. O sea, yo no puedo hacer nada para que la pandemia se vaya. Esa es la realidad. Cuando yo acepto que la pandemia está pasando y que yo no puedo hacer nada para que se vaya, eso me quita un montón de estrés porque entonces yo empiezo a relajarme pensando, bueno, la pandemia no se va a ir porque yo esté haciendo ciertas cosas, pero esas ciertas cosas que voy a hacer, las voy a hacer para poder vivir, para poder sobrellevar, para poder aceptar y para poder seguir viviendo la vida lo más normal posible a pesar de que la pandemia esté ahí, que siga ahí y que no se va a ir por algo que yo haga o deje de hacer. Entonces, debemos aceptar la situación, aprender a vivir con ella de la mejor manera, con todas las medidas sanitarias, obviamente, con todo lo que podemos hacer para reducir la propagación. O sea, yo solito no puedo hacer que se vaya, pero yo sí puedo ayudar a reducir la propagación. Y es todo lo que puedo hacer. Cuando yo acepto, me examino y digo, ¿sabes qué? Esto es todo lo que yo puedo hacer y lo hago, ahí me relajo, dejo de pensar en cosas que no ni al caso, dejo de preocuparme y empiezo a ocuparme. Entonces, aceptación. Otra cosa también que de la que quiero hablar es que podemos juntarnos, tal vez no, pero podemos comunicarnos o conectarnos con nuestras organizaciones comunitarias y de fe. No voy a hablar de algún grupo específico, pero yo sé que a muchos de nosotros nos ayuda a conectarnos, mantener una conexión, no solo con nuestra familia, pero con nuestros amigos, con los líderes de nuestra comunidad o incluso con las mismas personas de nuestra fe. Entonces, si por alguna razón yo no puedo juntarme con las personas de mi fe, de la iglesia, por ejemplo, este, por lo menos puedo tratar de seguir conectado con ellos por llamadas telefónicas o videollamadas. Y en el momento en que ya podamos reunirnos de nuevo, nos reunimos y yo sé que eso nos va a ayudar. A mí me pasó, nosotros dejamos de asistir a la iglesia por un tiempo, cuando muy empezó la pandemia, y de repente cuando nos dijeron, ¿saben qué? Ya se pueden juntar, pueden venir solo 100 en el mismo edificio y todo, nos juntamos y el ver a nuestros amigos de la iglesia, por ejemplo, se sintió bien, te da esperanza, tal vez hasta cierto punto te ayuda a reconocer que no sos el único que está pasando por ese estrés o por esa ansiedad o preocupación. Al hablar con las personas, con otras personas, de cómo te sientes por la pandemia, te vas a dar cuenta que ellos muy probablemente se sienten de la misma manera y entonces el darte cuenta que no estás solo en esto, te ayuda a poder reducir la ansiedad y el estrés y la preocupación. Por último, la última que no quiero dejar pasar, que no la he necesitado todavía, pero que te quiero animar a que la uses si es necesario, es buscar atención médica cuando te haga falta. Si estás tratando de hacer todas las cosas de las que yo hablé aquí y algunas otras que te pueden ayudar a ti específicamente o personalmente y sientes que todavía
no estás mejorando, que todavía la ansiedad te está pegando muy duro o el estrés, busca la atención de un profesional. Si el dinero es un factor del estrés que sufres, tienes que entender que el dinero se puede recuperar, se puede ganar, pero tu vida no. Entonces, haz lo posible. Yo sé que muchos de nosotros están pasando situaciones muy difíciles en cuanto a los recursos económicos, en cuanto a alimentación, vivienda, todas esas cosas que son las cosas esenciales para la vida. Pero recuérdate que todas esas cosas te ayudan a poder vivir, pero también te pueden matar si tú tienes mucho estrés porque no las estás teniendo en este momento. Busca ayuda de un profesional, de un amigo, de un familiar, de una persona que te ayude de alguna manera a escucharte y a poder dedicarte el tiempo que necesitas para poder desahogarte y expresar todos los sentimientos que tienes. Yo sé que si haces estas cosas de las que te acabo de hablar, algunas de estas te van a funcionar a ti, algunas no, pero si hay alguna que a ti te está funcionando que yo no mencioné, por favor déjala en los comentarios para que todo mundo pueda leerlas y tal vez tú me vas a dar a mí una que a mí me funcione también. Yo te doy una, tú me das una y otras personas están haciendo otras cosas que les funcionan y entre todos terminamos ayudándonos y dándonos información que es necesaria e importante para nuestra vida. Este era mi episodio de hoy, el episodio piloto de cómo combatir el estrés y la ansiedad durante la pandemia. En resumen, el estrés y la ansiedad pueden causarte muchos problemas emocionales y físicos. Entonces necesitamos tratar de hacer lo posible por em, combatir esa ansiedad y ese estrés. Tratar de mantener una rutina. Si nuestra rutina anterior se perdió, hacer una nueva. Tratar de limitar el uso de la televisión y las plataformas de transmisión. Hacer ejercicio físico y mental a la vez hacer un tiempo para aceptar la situación como es, comunicarnos con otras personas, contactar a nuestras organizaciones comunitarias y las organizaciones de nuestra fe. Y por último, si ninguna de las anteriores funciona, buscar atención médica cuando es necesario. Escuchen este podcast, denme sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Si tienes algún tema del que te gustaría que hable, déjame en los comentarios y lo consideraremos y muy probablemente lo trataremos también. Soy Maun Ribarrios, un guatemalteco viviendo en Estados Unidos. Este es el podcast Cosas de la Vida. Este es el episodio piloto y si todo funciona bien, empezaremos a grabar. Gracias y nos vemos hasta la próxima.